Universidad Católica para participar en esta mesa acerca del libro La picadura del escorpión del ingeniero Fernando Villarán. Además es un honor para mí compartir este espacio con el doctor Mati Corena, con el doctor Ventanilla y con todos ustedes en una de las mejores universidades del Perú. Mis comentarios van a estar enfocados en 3 puntos, básicamente en la sencillez de la redacción del mensaje que quiere transmitir el autor, en la profundidad del análisis del problema y en la solución que se plantea a ese problema. La picadura del escorpión, libro escrito por Fernando Villarán y que evoca la fábula de Esopo, bien conocida por todos nosotros, nos muestra con simpleza los hechos que acontecieron antes, durante y después de la crisis de 2008 y cuya importancia o efectos los seguimos viviendo todos hoy en día. Ejemplo de esto son las movilizaciones que se dan en España, en Madrid específicamente, este último 25 y 26 de septiembre, las movilizaciones en Grecia y Portugal, y las movilizaciones en el mismo Estados Unidos con el movimiento Occupy Wall Street. El primer punto es para resaltar la simpleza con la cual está escrito el libro, lo cual es una característica de suma importancia teniendo en cuenta que nos encontramos en la sociedad del conocimiento y la sociedad en red, en donde se conforman equipos multidisciplinarios para poder entender y resolver los problemas del mundo y de la sociedad. Estos equipos multidisciplinarios necesitan un lenguaje común para que estos actores puedan interactuar y alejarse poco a poco de los lenguajes especializados y complejos que cada disciplina creada por el hombre ha ido adquiriendo a través de los tiempos. Y es allí donde se resalta la sencillez y el valor de transmitir un mensaje claro que sin perder el rigor técnico y académico puedan ser entendidos y accesibles para todos. Entonces, Fernando Villarán hace una traducción del lenguaje complejo y elitista del mundo económico-financiero a uno sencillo y claro que pueda ser asimilado por todos, inclusive para no expertos en finanzas como quienes saben. El segundo punto que quiero resaltar del libro es la precisión con la cual el autor documenta y describe las causas que motivaron la crisis, que estas van desde las causas, digamos, técnico-cuantitativas, como por ejemplo las llamadas bombas de destrucción masiva que está señalada en el libro, hasta las causas cualitativas como la corrupción y la ambición. Pero el autor, no contento con esto, profundiza más sus estudios y llega a la conclusión de que el origen de la causa de la crisis económica de 2008 se encuentra en el orden filosófico, es decir, en una ideología que promueve el individualismo, la ambición y la codicia como motor de desarrollo. Es a partir de este pensamiento que se origina una interpretación económica de la realidad con sus respectivas políticas públicas, las cuales se manifiestan en la política del chorreo, que consiste en otorgar los mayores beneficios como reducción de impuestos, regulación de mercados, ausencia de control estatal, entre otros, a las grandes empresas y corporaciones, con la esperanza de que esta riqueza creada por ellos chorree hacia abajo y se distribuya a toda la sociedad. Pues como hemos visto en los últimos acontecimientos, esto es una farsa, que lejos de ayudar a aliviar los problemas de desempleo y pobreza, las acentúa mucho más. Al mismo tiempo que se otorgan los beneficios a estas grandes empresas, se reduce la presencia del Estado en un proceso de liberalización extrema, es decir, dejar hacer de Adam Smith, muy defendida por los economistas neoliberales, entraba a su máxima expresión y con ello el riesgo de una crisis económica de magnitudes mundiales. Sobre las causas de la crisis económica, unidas inseparablemente a la filosofía del chorreo, están bien señaladas en el libro y son anotadas como la ausencia de regulación, sobrepalancamiento, los derivados o también llamados innovaciones financieras. Este es un término muy discutido porque una innovación por definición genera valor y no la destruye, como hemos visto en estos llamados, digamos, instrumentos financieros, reducción de impuestos y corrupción.
Ya en cuanto a las consecuencias de la crisis, las seguimos viendo y viviendo todos. La alta tasa de desempleo en diversos países, con énfasis en la población joven, el aumento de la pobreza mundial, el debilitamiento del sector industrial y la recesión mundial son algunas de las consecuencias de la crisis y que se siente con mayor énfasis en los países desarrollados. Inclusive los países emergentes no hemos podido escapar de esto, del impacto de esta crisis, y es así que el Perú, en el 2008 tuvo un crecimiento de 9 puntos y en el 2009 tuvo un crecimiento de 0,2 puntos aproximadamente. Es decir, hubo una pérdida de riqueza de 9 puntos. Pero lo que es más extraño de todo esto es que esta crisis también sirvió para fortalecer, como bien lo señaló Fernando Villarán en su presentación, a los bancos que contribuyeron a crearla. Eso es lo paradójico. En el sentido que éstas se fusionaron o absorbieron, quedando tan solo 6 gigantes corporaciones financieras en el mercado de los Estados Unidos, consolidando así un oligopolio y que estoy muy seguro que estos bancos que quedaron, digamos, en el sistema financiero y que han adquirido más poder son los responsables del borrón y cuenta nueva que pregona el candidato republicano Ronnie en la carrera presidencial de la Casa Blanca. Al parecer, cierta parte de la política y mundo intelectual del país más poderoso del mundo, los Estados Unidos, parecen haber olvidado en tan solo 4 años, que es lo más impresionante, las causas y las consecuencias de la crisis. Vemos a diario por las noticias cómo Ronnie ataca a Obama, acusándolo de comunista y estatista, y hasta llegar al punto de culparlo de la falta de desempleo y recesión en la que se encuentran los Estados Unidos, al punto que propone nuevamente una liberalización de la economía tal como la que condujo a la crisis. Es decir, en este ejemplo, en la realidad, se puede ver con evidencia clara la metáfora de la picadura del escorpión. La traición de los salvados que son los bancos o el sistema financiero, hacia el ente que los salvó, el Estado, o la rana, siguiendo la metáfora. Pero el libro, lejos de quedarse solo en el problema, va más allá y plantea una solución. Realza o pone en el lugar que debe estar al sector real o productivo y pone al sector financiero a su servicio, a su disposición, poniendo además la innovación como medio para superar la crisis y alcanzar el desarrollo sostenible. Previo a esto, el autor plantea la solución del problema, hace un agudo y sincera revisión de los aportes de los principales economistas, como son Smith, Marx y Keynes, agregando a la discusión económica a uno más, que como también fue bien señalado por el doctor Mati Corena, a Schumpeter, cuyo nombre y contribución a la economía se hace notar cada vez más. Schumpeter, a quien se le atribuye ser el padre de la innovación, rompe con el paradigma de la economía clásica, que considera como supuesto clave el equilibrio del mercado, y propone un cambio de paradigma basado en un mercado dinámico y cambiante, donde la innovación juega un papel importante al hacer estos mercados inestables. Entonces, es así que Schumpeter señala que las sociedades capitalistas están inmersas en un fenómeno de destrucción creativa, alimentado por las innovaciones que hacen emerger nuevas empresas y quitan del mercado a las empresas que no pueden adaptarse a estos cambios. Asimismo, Schumpeter abre la puerta con este aporte a una nueva corriente en la economía que escapa de la ciencia económica y incluye o engloba a otras disciplinas como la sociología, la política, el derecho, la historia, inclusive la psicología. El libro, además, realza el valor del emprendedor y el papel que juega en la economía, diferenciándolo de los hombres de negocio. El emprendedor crea valor, genera valor, mientras que los hombres de negocio especulan con este. Señala, además, comenta y documenta diversos ejemplos de emprendedores que van desde Benetton hasta el bien conocido nuestro Gastón Acurio. Resalta además el papel de la pequeña empresa en la economía y reconoce su importancia por el número total que representa, la articulación que tiene este sector con otras empresas y la flexibilidad en su gestión y proceso, la generación de empleos y por ser estas las que generan mayor innovación. Y esto es, digamos, un debate que se ha dado muchos años en los estudios de innovación, que consiste en
¿quién es más innovador? ¿La gran empresa o la pequeña empresa? Y el autor, Fernando Villarán, pone, digamos, esa pregunta de discusión en el libro. Finalmente, el libro termina con una propuesta de estrategia de desarrollo de abajo hacia arriba que consiste en 4 ejes, también señaladas en la presentación anterior: la innovación como motor, el emprendedurismo joven, el apoyo a la pequeña empresa y una educación de calidad. Pero para que se cumpla con eficiencia estos 4 ejes propuestos, se necesita haber indiscutiblemente un equilibrio entre el mercado y el Estado, ya que durante muchos capítulos de la historia hemos visto que irse a un extremo, tanto para el lado del mercado como para el lado del Estado, generan consecuencias. Ejemplo de esto es la crisis económica del 2008 o la caída de la República de la URSS. Sin lugar a dudas, La picadura del escorpión es un libro que toca un tema vigente e importante, un libro que ilustra de manera clara los acontecimientos que motivaron la crisis y sus consecuencias, y un libro que plantea un cambio de paradigma para salir de esta crisis y evitar volver a caer en ella. Gracias.